Hola, buenas noches, ¿cómo está familia? Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos una vez más, otro martes. Queremos compartir este momento con ustedes. Y estos días nos venían una serie de dudas en la mente. Estábamos pensando, nos preguntábamos, ¿no? Si yo te pregunto, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te levantás en la mañana? ¿O qué es, en qué estás pensando a la mañana apenas te levantás? ¿O cómo es tu día cuando arrancamos? Como rutina todos tenemos, bueno, yo creo que la mayoría de todos, en todo el mundo, es, bueno, levantarse, cambiarse, cepillarse los dientes. Bueno, mientras de pereza y pereza te vas cambiando y te vas pensando, mirando el reloj para cumplir un horario, para entrar al trabajo, o bueno, que llegan los tarde los chicos al colegio, que la mochila, que si tiene todo preparado y corremos, muchas veces corremos, ¿no? Generalmente uno se levanta, no sé el caso de la mayoría, pero con el tiempo medio justo, espera hasta último segundo que suene el despertador para salir. Y más si es en invierno, ¿no? Si hace frío, la cama te atrapa, ¿no? Como que no te deja salir. Pero nos preguntábamos esto qué valor le dábamos a las cosas. Si le damos valor, por ejemplo, a eso, ¿no? Al dormir, qué otra cosa le damos valor, al llegar temprano, que no vaya a ser cosa que el jefe nos enoje, varias cosas que nos mueven en la rutina diaria, ¿no? Y qué lugar, que nuestras acciones, ¿no? Que revelan lo que hacemos cada día, qué lugar ocupa el Señor Jesucristo, ¿no? En nuestras vidas, que no es lo que nosotros digamos, sino lo que nosotros hacemos. Bueno, y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, meditar un poquito en esta noche. Y me venía a la mente recién, un actor americano un día dijo, en esa charla que se dan, siempre traen a alguno conocido, y dice que él a la noche agarra los zapatos y los pone abajo de la cama en el medio. Y bueno, cuando él estaba contando eso, digo, ¿qué tiene que ver? Y dice que cuando se levanta, lo primero que hace, se arrodilla para buscar los zapatos, dice. Esa es la mejor forma de empezar la mañana, arrodillado. Una acción cotidiana. ¿Cómo sacó esta enseñanza, ¿no? Obviamente, este actor es cristiano. No me pidan el nombre porque es americano, es imposible decirlo. De acordarse. Pero bueno, a eso vamos a apuntar en esta noche y preparen sus Biblias y vamos a compartir algo muy lindo que tenemos ejemplo en la palabra, ¿no? Y está en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. Voy a hacer una lectura a ver si nos refresca un poco la mente de lo que pasó con este profeta, ¿no? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Quizás acá es como muchos datos, ¿no? Que nos está dando del rey Darío, los Medos, como que está hablando, parece muy lejano, parece historia, ¿no? Y como que no nos atrapa mucho lo que leímos hasta ahora. Pero miren, vuelvo a leer el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vamos a ponerlos en contexto. Bueno, también es importante saber quién era Daniel. Yo creo que todos lo conocemos, pero para refrescar un poquito la memoria, Daniel había llegado cautivo a Babilonia en el año 600 aproximadamente, 600 a.C., y tenía 15 años, él y un grupo grande de jóvenes, quizá todos lo recuerdan, Daniel, Mesac, Sadrac, Abednego, porque cuando apenas llegaron no quisieron contaminarse con la comida del rey. Esto fue el principio, eso está en Daniel capítulo 1, y pidieron que no contaminarse, querían comer legumbres. Y bueno, eso fue la primera parte. Después sabemos que pasaron los amigos de él por el horno de fuego. Daniel también, acá en el capítulo 6, fue echado en el foso de los leones, que lo que pasó ahí en el foso de los leones es contemporáneo a esta lectura que acabas de hacer.
¿Y cuántos años tenía Daniel acá? Se calcula que tenía entre 82, 85 años, porque había pasado a 67 desde que llegaron cautivos hasta este momento, así que tenía aproximadamente 15, alrededor de un muchacho de 80 años. Un muchacho, pero bueno. Y lo importante acá es que, bueno, más o menos dijimos quién era Daniel y qué cargo ocupaba en este momento, en el momento que estaba escribiendo. Estaba bajo las órdenes de este rey Darío, que había tomado el reinado, habían derrocado, por decir así, a los babilonios, y eran de los medos, esos que estaban ahora. Y Daniel era uno de los principales, o sea, venía el rey, tenía 3 como gobernadores, que abajo de estos 3, en los cuales de estos 3 uno era Daniel, tenía 120 sátrapas, dice ahí la Biblia, que nosotros, sátrapa no refiere a otra palabra, pero era un cargo, eran como 120 gobernadores, y bueno, de los cuales tenían que dar cuenta a estos 3, Daniel y 2 más. Sí. O sea, Daniel en el reinado era una persona muy ocupada, calcule que estábamos haciendo cuenta. Si eran 120 gobernadores que tenían que venir a rendir cuenta, cada uno de estos 3 le tocaban 40 gobernadores a cada uno de atender. Así que tenía que atender por lo menos 3, 4, 5 por día. Aparte, qué estaban haciendo, cómo iba el tema en el reino, atender los asuntos que le daba el rey, atender sus propios asuntos. O sea, continuamente vendría gente delante de él a traerle un problema. O sea, si vemos un poco la vida de Daniel, de los 15 años, él se propuso no contaminarse, y todo lo que era Babilonia, que era atrapante para un chico de 15 años, él no se dejó contaminar, sino que seguía con la mente puesta en Dios, en su verdadero Dios, y no se contaminó con otros ídolos, con los ídolos que se enfrentaban en Babilonia. Entonces esa fidelidad a Dios y a sí mismo él la mantuvo. Era un verdadero israelita, un verdadero amante de Dios y de su ley, y no quería, lo que no podía ver él era la ciudad desolada, ¿no? El santuario desolado, y eso lo hacía sufrir mucho a Daniel, porque él, a pesar de que era gobernador y tenía un cargo muy importante, porque si bien el rey depositaba toda su confianza en él, era un hombre súper eminente, o sea, un hombre, quizás no le faltaría nada económicamente. No. Y solo eminente, como decís vos, porque dice la palabra que de los 3, estos que gobernaban, él era superior a los otros 2. O sea que ya Darío había pensado en ponerlo como gobernador general. O sea, la capacidad de Daniel realmente era extremadamente amplia, ¿no? Y realmente yo creo que era un don de Dios, ¿no? De que sobresalga tanto. Quizás era honesto, era humilde, porque... Sí, me quedé tildado pensando que era muy fiel, por eso el rey quería ponerlo en todos sus asuntos. Sería fiel, expeditivo, sería el primero en llegar, sería, la verdad, cualquiera quisiera tener un gobernante así, como era Daniel en ese momento. Y esto también despertaba celos en los otros, pero lo que nos queremos enfocar no tanto en el personaje, en Daniel, sino en sus acciones, ¿no? Por eso preguntábamos al principio cómo son nuestras acciones, qué reflejamos a través de nuestras acciones. Por eso queríamos más o menos poner en contexto el personaje, ¿no? Que Daniel... Y también vemos que él no era nacionalista, o sea, bueno, soy israelita, y ese amor al nacionalismo lo hacía ser fiel, sino que él realmente anhelaba ese tiempo de adoración que había tenido en su tierra, ¿no? Y que no había perdido, a pesar de que los años habían pasado y a pesar de que el mundo estaba, en donde él estaba, el contexto donde él estaba contaminado. Y bueno, trayéndolo un poco a nuestra realidad, nosotros vivimos en un mundo que nos quiere contaminar, en lo que vemos todo el tiempo queja, desazón. Vemos cosas que realmente, si nosotros nos desenfocamos de lo que Dios nos está hablando, podemos llegar a pecar de lo mismo que cualquier persona que no tiene al Señor. Entonces, bueno, sabemos que la mayoría de los que nos escuchan son hermanos, entonces queremos traer esta figura de Daniel tan ejemplo para nosotros. Claro, el ejemplo es que
siendo tan importante y tan ocupado, él tenía tiempo de dedicarlo a Dios en oración, ¿no? En oración y en lectura, porque dice el capítulo 9, versículo, lo que leíste primero, que estaba él escudriñando la palabra de Dios. Estaba leyendo el profeta Jeremías. Estaba leyendo Jeremías, que lo podemos leer nosotros también. Él también estaba leyendo Jeremías y estaba orando. O sea, conjugaba las dos cosas, la oración y la lectura, el estudio de la palabra. La importancia entre una cosa y otra. Una vez le preguntaron a Spurgeon, que es un pastor del siglo XIX, ¿qué es más importante, la lectura o la oración? A lo que él respondió, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? O sea, está todo dicho, ¿no? Es tan importante lo uno como lo otro. Y exacto. Así estaba Daniel en ese momento, estudiando y orando, teniendo miles de cosas para hacer. No es que miles de cosas. Era un domingo a la tarde, no. Acá volviendo muy activo. Un poquito el tiempo atrás, en el capítulo 6 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que pasaba el tiempo y él siempre hacía eso. Pasaba el tiempo, pero él se arrodillaba 3 veces al día. Así que estamos hablando de un hombre que era súper gobernador, pero que la verdad que nunca dejaba de doblar sus rodillas en oración. Y la verdad que esta palabra nos confrontaba, porque decíamos, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos ocupándonos en lo realmente importante? ¿Le estamos dando ese valor? ¿Qué valor tiene en nuestras vidas? En todo ese correr diario que tenemos todo el día, ¿lo estamos haciendo? Como que todo el tiempo que leíamos esta historia de Daniel, que es para algo, quedó en la palabra escrita para nosotros. Incluso nosotros podemos leer hoy lo que Daniel estaba leyendo en esa época, lo de Jeremías. Estamos leyendo lo mismo que Daniel leía. Claro, y yo creo que un poco de qué nos sirve saber, sí, que Daniel, todas las ocupaciones, nos sirve como ejemplo. Como ejemplo, ¿por qué? Porque cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, no andamos diciendo, pero decimos, no tengo tiempo, tuve un día de locos, hoy trabajé hasta las 5 de la tarde, ¿no? Teniendo el ejemplo la verdad que a veces nos humilla, la verdad que nos avergüenza. Nos da como un poquito de vergüenza decir cómo. Porque nuestra mente engañosa hace eso, el enemigo también quiere ponernos que no, justificarte, no, si tenés una vida muy ocupada. Y es cierto que muchos tienen una vida muy ocupada y muy fuera de su casa, de su habitación o de su lugar cómodo, de donde corresponde uno, digamos, la comodidad de estar arrodillándonos a orar. Pero a veces, yo me estaba acordando mientras preparamos esta palabra, cuando nos vienen los problemas en el trabajo, muchas veces me tuve que ir al baño de la escuela donde yo estaba trabajando para poder orar y tener esa intimidad con Dios, porque siempre estás rodeado de gente y siempre está alguien que te está hablando y te está sacando del pensamiento, porque ahí tus pensamientos, vos podés gobernar tu mente, están en Dios, pero necesitas ese tiempo de orar y a veces lo tenés que buscar al tiempo. Sí, el tiempo nunca lo vamos a tener, porque siempre o estamos trabajando o necesitamos tiempo para descansar, para distraernos, o sea, eso es lo que... O para alegrarnos, o porque claro, por ahí pensamos eso es lo que de tenemos en la mente. No, ahora me quiero relajar. No. Bueno, después más tarde, antes de dormir, voy a y a veces vamos prolongando ese momento de oración y lo vamos tirando hacia adelante y cuando queremos acordar terminó el día y no lo hicimos. Pero miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 9, dice, y volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Ahí me encanta porque él estaba quebrantado por lo que veía en su pueblo. Él veía a Israel desolado, su santuario vacío, ya la gente sus propios hermanos no adoraban, no alababan, no había motivación. Y cuando alguien se ponía en ayuno, cilicio y ceniza, se tiraban como tierra, ¿no? Como ceniza. Era porque su espíritu estaba muy triste. Y Dios veía todo eso de Daniel. Dios estaba viendo, los estaba escuchando. Y cuando nosotros oramos por lo que vemos a nuestro alrededor, y a veces no nos sirve quedarnos callados.
cerrada la boca, vemos sufrir y no oramos. Es raro que un cristiano no ore al ver sufrir, al ver tanta necesidad económica, necesidad espiritual, necesidad de reconciliación, necesidad de buscar o simplemente ver necesidad en los hermanos, en que no tienen eso que arde en el corazón, ¿no? Que hace que nuestro amor por Dios crezca y tengamos ese deseo de ir a su casa, de escuchar la voz de Dios, de querer qué me quiere decir el Señor hoy. Y bueno, así como, es muy largo el capítulo 9 de Daniel, pero así como nosotros planteamos esta situación de que Daniel era una persona reocupada, de una persona que tenía un cargo muy alto y que tenía muchas ocupaciones, podía él separar ese tiempo. Y yo creo que el tiempo que separaban no era una oración mientras iba caminando por los pasillos de donde estaba, sino que él se tomaba su tiempo, porque bueno, lo podemos buscar ahí, que él se arrodillaba en la presencia de Dios, lo hacía 3 veces por día. 3 veces por día, esa oración intensa de comunión con él, y también en el andar diario, como nos pasa a nosotros. No solo oramos en la intimidad, sino cuando andamos por la calle: Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, acordate de aquel, mientras estamos caminando, ¿no? Exacto. Pero la oración a la que se refiere ahí es esa oración íntima que tenemos que tener con Dios. A eso se refiere. Y queremos comparar esto con Jesús, ¿no? Que este es nuestro ejemplo mayor porque es nuestro maestro y a él tenemos que ver. Daniel era un hombre ordinario, como cualquiera de nosotros. Él fue puesto en una situación extraordinaria, pero vemos el ejemplo en Jesús también. Y hay varios versículos que estuvimos buscando que Jesús, siendo Dios, o sea, no nos olvidemos de esto, que Jesús era hombre, pero era Dios. Sin embargo, él tenía su tiempo para orar, buscaba su intimidad, buscaba sus momentos, y lo vemos reflejados en un montón de versículos, que sacamos algunos para no hacerlo muy largo. Sí, pero queremos, la verdad que es tan linda la palabra, ¿no? Nos enseña todo el tiempo y Jesús es nuestro mayor ejemplo. O sea, si Daniel fue ejemplo, Jesús mucho más, porque era Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero miren lo que le pasaba a Jesús acá llegando a Galilea. Dice: a la mañana siguiente, estoy leyendo Marcos 1:35, estoy leyendo la Biblia a ver, esperen que... para que ustedes después lo puedan ver. Nueva traducción viviente. NTV. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. O sea, antes del amanecer. De ahí venía de sanar mucha gente. Dice los títulos anteriores, dice: Jesús sana a mucha gente, Jesús expulsa a un espíritu maligno. Era la multitud que lo rodeaba y el cansancio de estar con tanta gente es el trabajo más arduo, y sanaba. Y dice el versículo anterior a ese, dice: esa tarde, después de puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos, endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. El pueblo entero. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades. O sea, estuvo hasta tarde sanando, escuchando a un montón de gente, todo el pueblo, dice. Así que habrá comido, se fue a dormir tarde, y al otro día, antes de que amanezca, ¿a dónde estaba? Ya estaba orando, estaba en intimidad con Dios. Cuando decimos que nos confronta es porque muchas veces nos pasa, ¿no? Como decíamos al principio, uno tarda hasta el último minuto de levantarse, no trata de fabricar ese tiempito para ir a encontrarse con Dios en la intimidad. Tenemos otros y lo que más también nos llamó la atención es que Jesús él dejó, parecía importante la sanidad de los enfermos, sí, ¿no? Todos tenían urgencia a ser sanados, pero él dijo: voy a descansar. Quizás cortó en un momento y se habrán sorprendido muchos enfermos, paralíticos, endemoniados. Habrán dicho: bueno, ¿hasta cuándo? ¿Me vas a esperar acá? Y Jesús cortó su actividad para ir a descansar, sí, y para poder levantarse muy de temprano al otro día, para poder empezar el día en comunión y en dependencia de Dios, ¿no? Y uno piensa que la actividad, ¿cómo nos va llevando? Actividad. ¿Qué hubiese hecho? Y no, me va a costar. Mañana apenas me levanto, sigo atendiendo a la gente.
Sí, es importante las personas, es importante ayudar, es importante la actividad, pero ahí que nos demuestra Jesús. Lo más importante, lo primero, levantarse, comunión con Dios, la intimidad, que los discípulos fueron a buscarlo. Maestro, la gente te busca. Y él estaba en lo más importante, que era su comunión con su Padre. De donde venía toda su fortaleza. Lucas 5:16. Lucas 5:16 dice, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Es otro versículo que nos habla de que tenía que alejarse un poquito de la gente, ¿no? Y incluso hasta de los discípulos, decíamos, porque cuando él oraba, dice que se apartaba y después se acercaba a los discípulos. O sea, si bien es bueno orar en grupo y orar con los hermanos juntos, pero a veces las oraciones más sentidas y más sinceras son cuando uno ora en la intimidad. Sí. Y hablábamos con Dani, porque mientras preparamos la palabra nos acordábamos de nuestra conversión, nuestro tiempo en el cual aprendimos a orar. Y me acuerdo que yo recién convertida, póngale una semana, un mes, que no sabés orar. Entonces yo decía, estábamos en grupo y me decían, bueno, a ver Mariana, ¿podés orar? Y yo es como que no quería orar porque por dentro decía que no me toque, que le diga a otro, que le toque a otro, que le toque a otro. Y si me llega a tocar, ¿qué digo? Bueno, voy a decir primero esto, bueno, tengo que decir Jesús Padre, después tengo que decir esta palabra, después tengo que decir... Es como que yo estaba armándome un libreto en mi mente para orar, porque yo quería agradar a la persona que me escuchaba. Porque yo decía, bueno, si esa persona que me está escuchando tiene que ser correcta la oración, tiene que ser algo que a la persona que me escucha no diga, no se horrorice, no diga cualquier pavada, ¿no? Sí. Entonces nos reíamos. Pensaba, porque yo también pensaba, cuando ella me contaba, yo le conté, nunca te lo había contado, la primera vez que me tocó orar, era justo, creo que fue un viernes de reunión y el sábado me bautizaba, o sea que era nada, tenía un par de meses de convertido, pero nunca había orado porque no me habían enseñado, yo escuchaba cómo oraban, pero nunca había orado. Así que ese día era una reunión de preparación de cómo iba a ser el tema del bautismo y nos dividieron. Bueno, ustedes vayan, un grupito de 3, ustedes vayan allá, ustedes, a mí me tocó con mi primo y el pastor de ese momento. Así que estábamos los 3, nos fuimos a un lugar y miren, habrán pasado más de 30 años y todavía me acuerdo lo que había orado. No me acuerdo la totalidad de la oración, pero me acuerdo que estábamos ahí y el pastor oró y me dice, bueno, orá. No, como que no sé orar. No, nunca oraste, me dijo. Medio que me sentía avergonzado. Pero bueno, orá, decí lo que sientas, qué sé yo. Bueno, oré, no sé qué. Dije, Señor, te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Y eso era una canción que cantábamos en esa época. Yo te agradezco. Y bueno, o sea que oré, como yo digo a veces, es la oración para la tribuna, para que me escuche el pastor que diga, bueno, citó algo bíblico, en realidad cité una canción, ¿no? Yo pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo, pero estaba orando para que me escuchen, como decía vos. Y muchas veces caemos en esto, que oramos para que nos escuchen, para quedar bien, pero lo más importante es venir delante de Dios y derramar el corazón, abrir el corazón, decirle, Señor, acá estoy, yo soy esto y necesito tanto de vos, tanto necesitamos. Sí, además no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si nosotros no oramos en la intimidad, la oración, la verdad que no va a tener mucha sustancia cuando sea en grupo. Pero no tanto pensar en el otro, en el que escucha, porque es sentirlo a Dios tan real, es sentarse al lado de Él, es compartir cada mañana, además de las 3 veces que Daniel oraría, que se arrodillaría, que se apartaba para orar, él tendría constantemente una oración, que es la oración que nosotros hacemos mientras lavamos los platos, mientras pasamos un trapo, mientras nuestra mente se dispersa y es invadida, o sea, y es atrapada en la oración y a veces te encontrás haciendo cosas y estás hablando con Él. Así que el cristiano, la vida del creyente no puede estar alejada de la oración, no puede vivir sin orar. Claro. No podemos vivir, ya no sabemos vivir sin hablar con Él. De todo dependemos en Él. Es importante orar
y leer, como decíamos al principio. Y otro ejemplo que también veíamos de Jesús que está en Lucas 9. Sí, Lucas 9:18. 9:18 dice, ustedes vayan anotando porque así se dan cuenta cuántas veces Jesús hacía lo mismo. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaba él con sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Pero acá no estamos enfocándonos en la pregunta, sino en que un día otra vez se alejó de las multitudes para orar a solas. Estaba con los discípulos y después se acercó a preguntarles. Ahí vemos otra vez a Jesús en una situación de alejarse para orar. Después Lucas 11:1 dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. O sea, otra vez viendo a Jesús orando, apartado de la multitud para orar, para encontrarse con su Padre. En esta ocasión estábamos viendo que Jesús estaba enseñándoles a orar y les dijo cómo orar, ¿no? Deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación, ¿no? Ustedes conocen bien esa oración y noten que la oración comienza, sea santificado tu nombre. Comienza la oración alabando a Dios. Siempre tuve eso presente. Cuando nos ponemos delante de Dios, Señor, sos tan grande, sos tan hermoso, sos tan santificado tu nombre, tu gloria llena la tierra, Señor, tu magnificencia es que las palabras broten de nuestro corazón en alabanza y después que venga todo lo demás, que sea petición, que sea pedido de que no caigamos en tentación, que acá Jesús le estaba diciendo que vayan al Padre, porque más adelante si ustedes ven en el 9 dice, así que les dijo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y a que todo el que llama se le abrirá la puerta. O sea, Jesús nos está incentivando a pedir y a pedir bien, ¿no? A pedir. Y cuando dices, ¿qué padre, no? ¿Qué padre si le pide un hijo, le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra, ¿no? Ahí en ese contexto Jesús está enseñando eso. A veces nos quedamos callados, estamos padeciendo una enfermedad o estamos padeciendo un problema de económico y nos afanamos en vez de pedir. Entonces Jesús nos dice, pidan, que van a recibir, a quien golpea se le abre. La insistencia, ¿no? La insistencia, dice Jesús. ¿Qué más? Después el 22:39 dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Ahí también veíamos, ¿no? Jesús, la posición no solo espiritual, sino que él se arrodillaba para estar en ese momento, para orar delante de Dios. Y también sirve, sí. O sea, en lo que hablábamos, ¿no? De la intimidad, de estar en ese momento, arrodillarse, ver esa posición del maestro ahí arrodillado, totalmente metido, concentrado en adoración y delante de Dios. Y todo esto que estamos compartiendo, a los primeros que nos confrontó es a nosotros, ¿no? Porque si bien Jesús, siendo Dios, iba al Padre para pedir fortaleza, incluso en otra parte que no leímos, Jesús dice que había pasado toda la noche orando y fue cuando fue a elegir los 12 apóstoles. Sí, que nos preguntábamos. Toda la noche orando, dice Jesús pasó toda la noche orando. No me acuerdo si está en Lucas también. Preguntábamos, ¿por qué habrá tenido que orar? ¿Acaso no sabía él a quién iba a elegir? Si Jesús era Dios, pero sin embargo vemos ahí una vez más, orando en dependencia al Padre. O sea, ¿qué vemos acá? Orar no es una opción. No es que, bueno, tenemos la opción de orar o no orar. No. Creo que como cristianos, como hijos de Dios, no es una opción. No nos podemos dar el lujo o tener el privilegio de decir, bueno, voy a orar porque hace 3 días que no oro. No, me parece que estaríamos errando si vivimos así. Exacto. Y esto no es que somos nosotros, venimos acá como maestros, hay que orar, hay que hacer. Nos cuesta orar, a mí me cuesta. A veces preferimos buscar un tiempo, te cuesta decir, bueno,
me levanto un rato antes. ¿Sabe cómo cuesta? Un sacrificio, es un sacrificio. Hay que planificarlo, hay que doblegar la carne, ¿no? Sí, doblegar. No es tan fácil. Si sabemos que el día va a ser muy ocupado, pero bueno, vamos a tener que apartarlo. Miren la vida de Jesús. Esto era 6:12, lo que les dije yo recién. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar. A un monte subió, o sea que si subió, habrá pasado, no sé cuántos, 1 cuadra, 2 cuadras hacia arriba. Se alejó bastante y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a los 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Y bueno, y ahí empieza a enumerar. Pero decíamos, ¿qué oró Jesús toda la noche? ¿Qué habrá orado? Para que Dios le revele quiénes iban a ser. Habrá orado para que cuando Él cuente, les pida a estos discípulos o a estos apóstoles, a ver si querían realmente tomar la posta de seguirlo y de hacer la obra que se venía, que no era fácil, había que ir aldea por aldea, después más adelante muestra cuando Jesús les daba las instrucciones, directivas de cómo tenían que ir, parar en la casa y comer lo que les den, no llevar más que un alfolí, no llevar, solo par de sandalias. Jesús estaba preparando un ministerio enorme y no podía ir sin oración. Estaba preparando a esos hombres y estaba pidiendo fortaleza al Padre. Yo me imagino, no sé ustedes qué se imaginan, ¿qué oraría toda la noche? Hemos estado toda la noche orando. Yo me sorprendo, realmente. Las pocas veces que vos decís, oramos toda la noche. A veces, las pocas veces que me ha tocado estar en una vigilia, como que... Nos agarra sueño, sí, ¿no? Te agarra sueño, se hace pesado. O sea, Jesús nos demostró, Él era Dios y oraba toda la noche, ¿no? Estaba ahí, y cuando dice que sí, se alejaba, se apartaba, recién pensaba, quizás para que ni siquiera escuchar ruidos de alrededor, para que no lo distraigan. Sí. Que esa también, ¿no? Esa enseñanza también, decir, bueno, apagar todo, celular, tratar de encerrarse en un lugar para que nada lo distraiga, porque a veces pasa que en la casa o viene uno que te golpea, que vino tal cosa, el correo. Ya de por sí el trabajo. Buscar ese momento, buscar esa soledad, aunque sea 10 minutos, media hora, 1 hora, ya soy demasiado, pido demasiado, pero el tiempo que tenemos, aunque sea el poco tiempo que sea, en esa intimidad y en esa soledad, así como de olvidarnos de todo y concentrarnos en estar delante de su presencia. En Santiago 4:2 dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, envidian lo que otros tienen. Desean, o sea, piden, pero piden mal a veces, ¿no? Desean cosas que no son provechosas para el alma. A veces pedimos mal, por eso Jesús también nos enseña a orar y de la manera que nos enseña a orar. Y yo creo que además de esa base que está en Lucas 11:9, que decía Jesús cómo orar, que nos libre de tentación, yo creo que cuando uno va entrando en la intimidad con Dios, es el Espíritu Santo el que nos va poniendo en la mente por qué tenemos que orar. Porque a veces nosotros ni sabemos qué orar, qué decir, o por qué pedir. Por eso vuelvo al principio, que hablábamos de orar y de leer y conocer su palabra. Porque exacto. Dios se revela a través de su palabra. Entonces, si tenemos conocimiento de Dios, ya vamos a saber qué pedir. No vamos a pedir para gastar en nuestros deleites, sino vamos a pedir de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que... Exacto. Hay que ponérselo en la agenda, ¿no? Habíamos dicho, ponernos como consejos prácticos, ¿cuáles eran los consejos que habíamos pensado para nuestros hermanos? Y para nosotros también. Y sí, y primero hay que planificar el día, aunque parezca loco o parezca, no sé, medio demasiado estructurado. Yo creo que hay que planificarlo. Por ejemplo, mañana me voy a poner el reloj, ¿a qué hora me levanto? Me levanto media hora antes, bueno, ya lo planifico. Esa media hora voy a tratar de levantarme, de vencer mi ganas de seguir durmiendo y planificarlo ya a partir de, mi día en vez de empezar a las 7, va a empezar a las 6, porque la primera hora me voy a dedicar a leer algo y a orar. Y después negarnos a nosotros mismos. Bueno, ahí yo creo que te estás negando, ¿no? Claro. Cuando vos, porque la carne no quiere. La carne quiere ver Instagram, la carne quiere ver fotos, lo más fácil, lo que no tenga que pensar, el entretenimiento que te entre a la cabeza, a ver qué ven mis ojos. Bueno, Jesús decía el deseo de los ojos, el deseo de
de la carne, ¿no? Eso va en contra del espíritu. Y bueno, ahí, porque la carne nunca va a querer. Realmente no esperemos que nos salga a nosotros porque no va a querer. Entonces hay que matarla ahí a la carne, ¿no? Yo creo que no somos tan conscientes de la lucha que enfrentamos cada día como cristianos. Por eso muchas veces hemos caído nosotros, primero, ¿no? Hemos caído en esto de dejar de orar porque no estamos conscientes de que hay un enemigo. Que hay una guerra, que hay una guerra espiritual, claro, que no la vemos, ¿no? Hay un enemigo, hay una guerra en la cual estamos, queremos o no queremos, estamos inmersos en esa guerra. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y el diablo va a tratar de buscarnos, no anda buscando como león rugiente, buscando a quién devorar. Sí. ¿A quién quiere devorar? A nosotros. Sí. ¿Pero por qué nos anda buscando? Sí, porque en realidad el diablo desde siempre fue enemigo de Dios desde el Edén, ¿no? Claro. Entonces él no pudo lograr lo que quería, de estar en el lugar de Jesús, entonces él anda atrás del honor de Jesús, que no sea glorificado, que su nombre no sea expuesto, que no sea conocido, el evangelio que sea trabado, que haya divisiones entre hermanos, que el cristianismo sea derrotado. No nos damos cuenta de la guerra. Si nosotros miráramos con los ojos espirituales podríamos ver un campo minado de bombas explosivas a cada paso que vamos. ¿Por qué? Porque cuando salís al mundo, o sea, dentro de la iglesia por ahí todo es lindo, porque es una burbuja, porque estamos todo bien, todos nos amamos, pero salís al mundo y ves lo que el enemigo, los estragos que hizo el enemigo en las personas, en compañeros de trabajo, aún en los familiares que no le conocen, en los que están cegados, en los vicios, en los que están inmersos, en las mentiras que Satanás ha puesto vez tras vez en la mente de nuestros familiares, nuestros amigos, y cómo no nos conmueve eso a querer salvar, a querer que el evangelio sea manifestado. Entonces, bueno, ¿cuánto más necesitamos la presencia de Dios para hacer cartas leídas, para hacer una carta bíblica abierta? Ni siquiera tendríamos que hablar, simplemente en situaciones cuando nos toca decir la verdad, cuando nos toca callar, poder callarnos por el honor del Señor. Si necesitamos recibir una cachetada a veces porque queremos defendernos de nuestros derechos, no, es mi derecho, no me pueden hacer trabajar tanto, yo trabajé un montón. Y bueno, decir, Señor, me corresponde, tengo que hablar, vivir bajo esa dependencia. Si no lo hacemos, vamos a pecar y vamos a dar que hablar y el evangelio va a ser blasfemado y no vamos a poder ganar esa pequeña batalla de ese paso que hay que pasar, ¿no? Y bueno, y usar toda la armadura de Dios, para poder resistir ante el día malo, ¿no? Entonces hay muchas cosas por las cuales orar, para ser librado de tentación, para resistir en el día malo, y empezar con una alabanza. Miren el Salmo 55, a ver qué versículo era, 55:17, dice así: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, el Señor oye mi voz. Y el Señor oye mi voz. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra, aunque muchos todavía se me oponen. ¿Cuánta guerra, ¿no? Cuánta guerra que hay. El salmista lo tenía claro. Y dice, mañana, tarde y noche te buscaré, ¿no? En medio de mi angustia. Y pasa así, ¿no? Cuando estamos angustiados, cuando peor la pasamos, es el momento que más dependemos de Dios, cuando más estamos ahí buscando. Nosotros tenemos ejemplo de nosotros mismos, de cuanto peor la pasamos, es ahí donde nuestro momento de oración era sublime. Pero ¿qué pasa cuando la cosa aparentemente anda bien? Porque este mundo te lo muestra todo muy atractivo, el descanso, todo lo que tiene para ofrecer es tan atractivo que dejamos a un costado lo que es lo importante. ¿Qué es lo importante? La oración, el buscarlo de mañana, tarde y noche, aun cuando las cosas en apariencia nos vaya bien. Sí, y yo siempre recuerdo que el momento en que más sentí la presencia de Dios, y puedo dar testimonio de eso, es cuando estaba cerca de la muerte de mi papá, que yo no sabía, él tenía cáncer, yo no sabía si él se iba a ir, si se iba a quedar. Yo tenía las expectativas de que Dios lo que iba a hacer, y era de constante estar en esa comunión. Realmente cuando estamos más en angustia, pasando por una enfermedad o un familiar que esté enfermo, es cuanto más
tenemos que orar porque después hallamos la paz, porque cuando Dios decide qué hacer, cuando decidió llevárselo, yo pude tener paz. Y el velorio para mí no fue un lamento, ni un lloro, ni grité, ni hice escándalo, ni no como otras personas lo harían, ni no podría haber vivido más, no, pero yo creo que mi rostro reflejaba lo que yo había vivido en esa batalla, que nada más que Dios estuvo a mi lado y dándome palabra todo el tiempo y decir yo estoy ahí para hacerte pasar este momento difícil. Así que yo creo que Dios en su amor y su misericordia muchas veces nos mete en situaciones para que busquemos eso, que lo busquemos a Él. A veces nos tiene que llevar hasta esos extremos, ¿no? Para que lo busquemos, porque no está en la naturaleza nuestra decir, bueno, voy a buscar a Dios, voy a separar este tiempo. Muchas veces nuestro Dios tiene que buscar estas estrategias para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que depender de Él, porque somos privilegiados. Nosotros somos privilegiados, porque la otra vez Willy hablaba de que hay una generación que no conoce a Dios. Y nosotros somos una generación que conocemos a Dios. Así que tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente a Él. Confiadamente. Es decir, en cualquier momento, vos ahora vas a tu cuarto, te encerrás y ahí está el Señor. Está ahí, escuchando lo que vos tenés para decir. Mirá qué privilegio que tenemos. Y muchas veces este privilegio no lo estamos utilizando. Sí, y por último vamos cerrando, les dejamos el Salmo 63, uno que dice David, ¿no? Dice que se acercaba a David cuando estaba en el desierto de Judá. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay aguas. Estamos viviendo un tiempo seco, ¿no es cierto? Donde todo alrededor no encontramos paz, donde parecería que se va secando, y si hay algo que tiene vida se va secando. Entonces en el desierto dice todo, con todo mi corazón yo te busco, yo te busco. Hay una canción que dice, yo te busco, yo te busco. Me encanta, y eso es lo que tenemos que hacer, buscarlo, rendirnos a Él y dejar que fluya, ¿no? No tanto pedir, sino empezar adorando. Y saben cómo Dios después te pone las palabras y te pone por qué orar y te pone las cargas. Así que... Amén. Y bueno, para terminar, ya que estamos hablando tanto de la oración, vamos a terminar orando, obviamente. Así que los invito a que oremos. Amén. Amén. Padre nuestro, Señor, gracias por tu presencia, Señor, gracias por este momento. Amén. Y Señor, hemos hablado de lo que creo que recibimos de ti, Señor, de buscarte en oración, de buscar en tu palabra, de buscarte, de tener ese momento, Señor, de intimidad con vos, Dios mío. Gracias porque tenemos este privilegio, Señor. Aún en este momento estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque aunque el mundo se venga abajo, Señor, nosotros podemos venir a tu presencia, Señor, encerrarnos, estar delante de ti, abrir nuestro corazón, Señor. Gracias por este momento, Señor, y ayúdanos, Señor, porque necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo cada día, Señor, a cada momento para poder venir a tu presencia, para poder venir y para poder abrir y derramar nuestros corazones delante de tu presencia, oh Dios. Te necesitamos tanto, Señor, necesitamos tanto de ti porque somos muy débiles, Señor, muy débiles somos. Por eso necesitamos de ti, Señor. Te pido, Señor, que si es tu voluntad bendigas a tu iglesia, Señor, a tu única iglesia que vas a venir a buscar. Señor, gracias por ser parte de esta iglesia, Señor. Gracias por ser parte de esta generación que te conocemos, Señor. Te bendecimos, te honramos porque sabemos que sos el único Dios verdadero, Señor. Gracias porque te revelaste un día a nosotros, gracias porque nos salvaste. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, te honramos en el nombre de Jesús. Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos hermanos. otro martes o el domingo presencial. Acuérdense que ya empezamos con las reuniones presenciales, así que no falten. Busquen escuchar, cantar, alabar y encontrarnos con los hermanos, ¿sí? Chao. Hasta el martes o el domingo. Chao.